Kaixo Lagunok, gaur Elizondotik, un lugar que bien parece un plato de cine y que no nos lo hemos querido perder, porque ya saben que lo que pasa en Navarra se queda en Navarra hoy. Acostumbrado a verlo de una forma y de un día para otro verlo así, sigue dando mucha impresión venir aquí. Me da muchísima pena y me da muchísimo miedo que algún día nos pase algo peor. Esto es el pulmón de Pamplona. Ha pasado un mes desde el incendio del Monte Ezkaba que mantuvo en vilo a toda la comarca de Pamplona. 30 días después hemos vuelto a la zona para ver cómo está y para comprobar la preocupación de vecinos y vecinas. Latas, botellas de plástico, botellas de cristal. El monte sigue sucio y el tiempo está loco. Solo hay que ver cómo están nuestros ríos. El cambio climático ha llegado para quedarse, lo dicen los expertos. Vemos cambios en los patrones de precipitación, llueve poco, cuando lo hace, ¿no? Pues encontramos que puede llover con mucha fuerza, ¿no? La muerte súbita es ya una de las principales tendencias de fallecimiento en Navarra, por encima de las de tráfico, y aquí la mayoría reconoce que no sabe cómo salvar una vida a tiempo. Hoy vamos a aprender a reanimar a una persona en apenas unos simples pero básicos pasos. Las lamentables imágenes de un colegio mayor en Madrid este mes han dado la vuelta al mundo y nos plantean la siguiente pregunta: ¿qué incita hoy la violencia entre los más jóvenes? Algo estamos haciendo mal, dice Mayor, claro, estamos lanzando mensajes, pero luego tenemos pornografía a un clic, que a cualquiera de los que estamos aquí realmente nos escandalizaría. Sí, lo podemos ver. Podemos acceder a cualquier tipo de contenido violento. Bienvenida al mercado municipal del segundo ensanche de Pamplona. Cómo nos gusta encontrarnos la mesa puesta y el plato lleno al entrar en casa, pero ¿sabemos realmente cómo llega esta comida hasta nuestros hogares? ¿Cuál es su proceso? Detrás existe esfuerzo, sacrificio y mucho trabajo. Si no, que se lo pregunten a los más de 120 trabajadores y trabajadoras del mercado del ensanche. Esto es Navarra Hoy y venimos cargadísimos de temas. Cojan asiento y no se lo pierdan. Comenzamos. Inmejorable ambiente e inmejorable balance el que han hecho desde la Ikastola Garcés de los Fallos de Tafalla. El Oñez fue todo un éxito y las expectativas se cumplieron. Miles de euskalchales se acercaron a la ciudad del Cidacos para mostrar su apoyo a las Ikastolas de Navarra y, por supuesto, al euskera. Y esta semana el miedo regresaba a las zonas que rodean al Monte Ezkaba, eso sí, con un incendio que fue rápidamente sofocado y que nada se le parece al de hace 4 semanas. Nosotros hemos querido regresar a la zona para comprobar cómo está. Pues para nosotros los corredores de montaña, venir a Ezkaba es como el patio de recreo, ¿no? Es como ir a la oficina. Entonces, acostumbrado a verlo de una forma y de un día para otro verlo así, verlo todo quemado, negro, sigue dando mucha impresión venir aquí. Bueno, yo lo he visto desde niño viviendo en la Chantrea, ahora que vivo en Artica me lo recorro muchísimas veces, ¿no? Me da muchísima pena y me da muchísimo miedo que algún día nos pase algo peor. Esto es el pulmón de Pamplona. Pulmón lleno de ceniza. La escasa lluvia de los últimos meses y el estado del propio monte hicieron que ardiera como no lo había hecho antes. Con lo cual el monte estaba muy seco y cualquier chispa, cualquier pequeño fuego, pues se propaga con mucha rapidez. A ver, la sequía seguro que no ha ayudado, ¿no? Porque otras veces hemos tenido intentos, ha habido momentos en los que hemos tenido unos focos, aquí justo cercanos, pero esta vez, pues la verdad que el monte y el entorno del monte, con la vegetación que tiene y lo seca que estaba, pues ayudó. Pues el estado del monte ha ido degenerando con los últimos años, últimamente hay mucha suciedad y bueno, tenemos el Monte Ezkaba al lado de Pamplona, es como el sitio fácil para venir, todo el mundo viene aquí, mucha gente pues no tiene conciencia o ensucia el monte y está últimamente, los últimos años, peor que tras la pandemia, peor de lo que estaba antes. Y no solo sufre la flora, también la fauna. Hay muchísima fauna, sí, estamos acostumbrados a ver lo típico. Si sabes cómo hacerlo, la vista te lleva a montones de sitios. Es un monte con muchísima vida, pero muchísima. Por eso, dentro de las medidas que estamos trabajando, queremos hacer una gestión forestal del entorno del monte para poder prepararnos para estas situaciones. Lo ideal sería limpiarlo de malezas. Eso ahora mismo con la escasa actividad ganadera que hay, pues es muy difícil. Con lo cual solo nos queda el sentimiento de custodia del territorio, de que la gente
En cualquier actividad que realice en el monte, extreme la precaución. Y hace poco pues coincidí también con una pareja que me preguntaron por un camino a ver a dónde se iba, a dónde llevaba, y me decía, es que vamos a echarnos un cigarro. Y le dije, a ver, por favor, estamos en pleno verano, hay incendios, no fuméis aquí, no echéis un cigarro. Latas, botellas de plástico, botellas de cristal. Sobre todo que su basura se la lleve a casa, ¿no? Que no tiren cosas al suelo, que tengan cuidado de ir por los senderos que están ya marcados, de sobre todo pues, cuidar el monte. Este fuego que hemos tenido este último mes, bueno, pues si habríamos hecho una gestión preventiva del monte, estaríamos hablando de otra cosa. Queremos ser preventivos, no reactivos, queremos disfrutar el monte y queremos también poder convivir la realidad urbana con la realidad rural del monte. Disfrutar el monte, ordenar los caminos, limpiarlo. Mientras tanto, cada ayuntamiento convierte su idea en un granito de arena. El consistorio de Atarrabia, por ejemplo, ha convertido estas ovejas en bomberas. Por eso de que los incendios se apagan en invierno. Fauna, flora y un espacio de ocio para todos y todas a las que les gusta la montaña. Por eso, todo el mundo que nosotros somos los que originamos el fuego y somos el verdadero peligro, pero a la vez somos los que podemos evitarlo. Respetar este espacio natural es respetarnos a nosotros mismos. Tiempo veraniego y altas temperaturas, entre 5 y 10 grados por encima de lo normal. Pocas precipitaciones y ríos prácticamente vacíos con bajo caudal. Es la estampa de nuestro día a día y que no pasa desapercibida. Me da mucha pena, yo porque paso mucho por aquí con el río y sobre todo por la pasarela y así los patos hacen pie. Mucha impresión, sí. El verlo tan bajito, la verdad que no lo habíamos visto nunca así, yo creo. Impresiona ver así el río, impresiona ver los montes secos, ¿no? Que parece que están quemados cuando en realidad es que no ha llovido todo el verano ni lo que llevamos de comienzo de curso. No te acostumbras. Yo he pasado toda la vida a lo viejo por aquí y nunca ha estado el río así, nunca. Muy bajos y muy sucios, que es una de las cosas más importantes, que luego vienen las tormentas, viene esto y se lleva todo por delante. La semana pasada sí que cayó un poco, un día que llovió bastante, ¿eh? Decían que habían caído como 30 metros o así, y se llenó un poquito porque antes daba pena cómo estaba esto. Me parece algo, pues, dramático, pero nos tienen engañados además. Estoy todo el día con el paraguas, que va a llover y no hay manera. Escenas que se han hecho habituales y que son la prueba palpable de la falta de agua. Precisamente es el otoño más seco desde que se tienen registros, tal y como nos cuenta el meteorólogo Pello Oria. Nunca antes había llovido tan poco en los 8 primeros meses del año. Tenemos un déficit de 200 litros por metro cuadrado, es mucha agua, teniendo en cuenta el conjunto, ¿no? de la comunidad foral. Y luego hay zonas, especialmente aquí en la comarca de Pamplona, que incluso ha llovido bastante menos, ¿no? Sin duda, la falta de lluvia es una de las grandes preocupaciones tanto para expertos como para la ciudadanía. Hace mucha falta agua. Yo entiendo que son ciclos. Entiendo que en algún momento lloverá. Pero hace falta agua y que llueva ya. Tiene que llover, porque ahora toca llover. Hace falta agua, pero... Vemos cambios en los patrones de precipitación. Llueve poco, cuando lo hace puede llover con mucha fuerza, ¿no? Es lo que ocurrió con las inundaciones del pasado diciembre y ahora, sin embargo, nos encontramos en una situación totalmente opuesta. El río Arga pues alcanzó su récord, ¿no? De caudal máximo, ¿no? Es decir, nunca había habido una avenida tan grande, por lo menos hablamos de los últimos 50-60 años desde que tenemos datos, y en unos meses después pues estamos hablando del episodio justamente en el lado contrario, ¿no? Una sequía que afecta a ríos y pantanos. La situación de un embalse como de Yesa queda muy sujeta a lo que pase con las lluvias a partir de ahora. Si noviembre, diciembre y enero no llegan precipitaciones y precipitaciones cuantiosas, pues esta sequía ya no es que se vaya prolongando, sino que se agravará. Para ello debe llover y, según los expertos, no parece que vaya a hacerlo de manera cuantiosa en los próximos días. A corto plazo lo que podemos decir es temperaturas muy altas. En cuanto a lluvias, se ve poco movimiento atmosférico, ¿no? De cara a la semana que viene, la ausencia de precipitaciones que se va prolongando. Parece incluso que podría llegar a noviembre, pero desde luego todos estamos esperando, ¿no? Que entren esos frentes del Atlántico, del norte, del noroeste, que la tierra se empape bien, que las precipitaciones sean generalizadas, que estén bien repartidas, pero desde luego las precipitaciones son muy necesarias. Y si algo ha llegado para quedarse por culpa del cambio climático, ha sido el veroño, o lo que es lo mismo, el verano en otoño, un término que se ha puesto muy de moda para describir este otoño tan caluroso y seco que nos preocupa a todos. Enseguida lo vemos.
En Navarra fallecen al año más personas por muerte súbita que por accidente de tráfico y 2 de cada 3 personas reconocen que no tienen ni idea de cómo reanimar a una persona. Nosotros hemos visitado a nuestros amigos de ABC Salvavidas y nos han explicado en uno de sus talleres cómo llevar a cabo estas maniobras. Yo era una persona que hacía mucho deporte, no fumaba, bebía poquito, o sea, no era una persona que tuviera que pasarme aquel día por mi condición de vida, ¿no? Fue un domingo de Pascua, me levanté por la mañana, no me encontraba muy bien y a eso de las 10 de la mañana lo que tuve fue una parada cardíaca. Cuando luego dices qué suerte has tenido, yo a partir de aquí yo no considero suerte, yo considero mala suerte porque me dio un infarto. Lo que sí que considero es que en aquel momento, en mi caso, las cosas se habían hecho o se habían preparado muy bien, ¿no? Coincidió que mi vecino había hecho un cursillo 15 días antes con el ADC Salvavidas, que a su vez también el coche patrulla de Balañain llevaba un desfibrilador y me reanimó, me resucitó, por decirlo de algún modo, ¿no? Cualquiera, sin ser médico, en cualquier lugar puede iniciar una reanimación cardiopulmonar. Todo lo que necesita son las 2 manos. Nadie puede hacer daño realizando maniobras de reanimación. La única cosa mal hecha es no hacer nada. La historia de Geraldo en su domicilio es un ejemplo de lo que nosotros desde el ABC Salvavidas nos gustaría que todo el mundo supiera hacer. Esto es el soporte vital básico y la palabra básica quiere decir que todos debemos saber qué hacer mientras llegan los sanitarios. En una parada cardíaca que se produce en la calle, el primero que está allí es el que se lo encuentra. ¿Y quién es el primero que le atiende? Pues podéis ser uno de vosotros, al que le toque. ¿Dónde ocurre la parada cardíaca? Entre 60 y 80% ocurre en el domicilio. Entonces nos va a afectar a nuestros vecinos y nuestros seres queridos. Y es la patología tiempo dependiente que más depende del que esté al lado, porque es el que va a alertar, es el que va a iniciar las maniobras de reanimación, que lo que hace es mantiene el cerebro y el corazón con oxígeno, mientras si llega un desfibrilador que reinicia o intenta reiniciar el corazón. Vale, para hacer el masaje cardíaco colocamos nuestras manos en el centro del pecho en posición perpendicular y con los brazos bien estirados, aprovechando el peso de nuestro propio cuerpo para realizar el masaje. Vale, entonces empezaríamos las compresiones. Haríamos 30 compresiones, 2 ventilaciones. ¿Qué hay que hacer mientras ella está haciendo el masaje? Ir corriendo a por un desfibrilador. Ella mantiene vivo al cerebro, el desfibrilador restablecerá el ritmo normal del corazón. ¿Por qué empezamos el ABC Salvavidas? Pues en el 2010-11 era un resultado de ir a domicilios donde ha habido una parada. Ya ves que con los mejores tiempos a veces llegamos 10-15 minutos, iniciamos las maniobras y la persona a veces recupera el pulso, pero lleva mucho tiempo sin hacer ningún tipo de maniobra y entonces se queda con muchas secuelas o luego fallece. Entonces tenemos que hacer algo y hay que seguir porque todavía ves hay mucho margen de mejora. A veces para salvar una vida es que hace falta a todo el pueblo y que todos sepamos qué hacer. Imaginaros por un segundo, ¿no? Esa noche de Nochebuena, mi familia cenando en la mesa ahí en casa y yo no estoy. Y gracias a eso, que tampoco ha sido que me han tenido que trasladar 7 veces a Houston, sino ha sido muy sencillito. Gracias a eso dices, ostras, estoy yo en aquella mesa, ¿no? Pues es para emocionarte, yo te digo, es para emocionarte eso, porque eso no se puede contar, lo que se siente por dentro, es impresionante. Estas bochornosas imágenes del Colegio Mayor Elías Aúja de Madrid hicieron saltar todas las alarmas. Los insultos y gritos machistas nos han hecho replantear la relación cada vez más estrecha entre un sector de la juventud y la violencia. Con las imágenes del Colegio Mayor Elías Aúja comenzamos este debate sobre violencia y juventud y tenemos que saludar ya a nuestros invitados. David, Pablo, ¿cómo estáis? Bien. Muy bien. Comentábamos las imágenes, decíamos ahora antes de comenzar ya el bloque, nos llamaba mucho la atención gente muy joven con gritos muy malsonantes y con una imagen bastante deleznable. David. Pues sí, efectivamente, es un espectáculo, bueno, pues que no se debiera ver nunca más, que además estamos hablando de universitarios, que hablamos de personas que se les presupone una cierta capacidad, una cierta formación, y efectivamente, bueno, pues son imágenes fuera de lugar y completamente debieran estar desterradas de nuestra sociedad, claro. En pleno siglo XXI, en el 2022, pues todavía se puedan ver imágenes de este tipo en las cuales personas discriminan tan abiertamente a un colectivo tan amplio como es la mujer, ¿no? en
en la sociedad, pues es bastante chocante. Y nos llamó la atención, o nos chocó, como decís, que había mujeres, había chicas del Colegio Mayor de enfrente que decían que esto, pues bueno, que son cosas que pasan, que son novatadas. Más allá de la anécdota, estamos hablando sociológicamente de un problema general. Tenemos más recursos que nunca, tenemos más formación que nunca, parece que estamos orientando una sociedad, ¿no?, hacia los derechos, hacia las garantías, hacia una perfección, y no es así, algo no estamos haciendo bien. ¿Qué es eso que no estamos haciendo bien, Pablo, cuando hay una inversión, cuando desde el Estado, desde las administraciones públicas, se está apostando por hacer una pedagogía, por intentar llevar a cabo un mensaje que cale, y no parece que eso sea así? Pues bueno, yo creo que se puede hablar un poco de un movimiento contestatario, ¿no? Porque sí que es cierto, desde las instituciones se está llevando un trabajo muy intenso de intentar erradicar este tipo de comportamientos, pero siempre hay un sector de la política que utiliza eso en contra, ¿no? Pues un poco se mofa de esos movimientos, y no son pocos los jóvenes que, por tener una posición un tanto radical, digamos, van a optar por ser lo contrario a lo que se ha luchado tanto tiempo, ¿no? Y más allá de lo que pueda ser la politización o la ideología, sí que tenemos claro que hay una sensibilización mayor en la sociedad, lo estamos viendo, porque hoy tiene acceso todo el mundo, David, a redes sociales, a información, a plataformas. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Bueno, pues seguramente, y en mi opinión, es que estamos metiendo con embudo a la sociedad determinadas políticas, determinados conceptos, determinados principios, que la sociedad, efectivamente, como decía Pablo, se está revelando. Violencias no tienen apellido las violencias. La violencia es siempre violencia. Nos estamos empeñando en identificar, en adjetivar los tipos de violencia. Entonces, unos sí y otros no. La violencia es lo que es. Debemos transmitir ese mensaje. Segunda cuestión, debemos educar desde las edades tempranas en límites, en derechos y en obligaciones. Yo sí que considero que hay violencias con apellido. Entonces no es lo mismo que se ejerza, por ejemplo, violencia contra una mujer, que es un colectivo oprimido, pero hay una violencia estructural que se manifiesta perfectamente con las condiciones precarias laborales. Algo estamos haciendo mal, dice Mayor, claro, estamos lanzando mensajes, pero luego tenemos pornografía a un clic, que a cualquiera de los que estamos aquí realmente nos escandalizaría. Sí, lo podemos ver. Podemos acceder a cualquier tipo de contenido violento. Hemos quitado límites, hemos quitado ética, hemos quitado moral. Efectivamente, o sea, vemos muy problemático que la edad de acceso a la pornografía se esté cada vez adelantando y empecemos en los 13 años. O sea, una persona de 13 años no tiene la madurez suficiente como para poder asumir ese tipo de contenido. Pero ya no pornográfico. Sí, en Pablo, general. David, también hablamos de un contenido muy violento, incluso vemos torturas, vejaciones. Y eso construye la mentalidad, construye la personalidad y construye los adultos del mañana. Claro, pero hablamos de no poner límites muchas veces, ¿no? Mira, es muy sencillo, estamos poniendo límites a lo que podemos comprar en una máquina de vending en colegio, lógicamente, oye, pues comida sana, comida saludable, manzanas, tal, vale. Todos compramos esta idea. Correcto, y además eso se ha modificado. Y hemos sido incapaces de abrir un debate sereno, técnico, profesional también, con todos los que estamos en este asunto. Oiga usted, ¿se le puede poner un coto a eso? Porque nos está deshaciendo el mensaje. A un clic de un teléfono móvil, cualquier persona con 10, 11, 12 años puede tener acceso a una cantidad desde fabricar una bomba nuclear, porque aparece en los planos, hasta tener efectivamente acceso al contenido sexual o más violento entre personas. Es que hay que abrir ese debate. Es que no vale meter la cabeza como la avestruz. No, desde luego, sí, es un debate que hay que tener, y también hay que evitar el responsabilizar o poner toda la carga a la persona que accede, ¿no? Porque una persona de 13 años, si puede, lo va a hacer, pero si no tiene unos tutores, unos padres o igual una institución educativa que le enseñe. Sí, un prevenir y educar para no prohibir, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Que hay una sobreestimulación, yo creo que eso podemos llegar a estar de acuerdo, bien por los medios de comunicación tradicionales o bien por las redes sociales, que al final hace que se genere una fatiga crónica mental, que al final a la larga hace que no tengamos esa disposición a filtrar los contenidos, y eso pues efectivamente da pie a asumir conductas que son inasumibles. Precisamente cuando hablamos de fallar, de no atinar en el tiro, de que algo no funciona, David, nos preguntábamos todos, ¿pero qué es? A ver, sé que es una pregunta complicada. Sí, es muy complicada y ahí está, ¿no? El que de la cuestión. Tampoco la sociología, ninguna ciencia social tiene la solución, pero sí que es cierto que se comparte que es un problema multivariable. Es decir, hay que enfocarlo desde distintos puntos de vista, ¿vale? Nuestros jóvenes hemos hablado de los recursos, hemos hablado de poner el foco también, hemos hablado de los límites, hemos hablado del contrato, hemos hablado de la exigencia, de transmitir un mensaje general, ¿no? De distintos factores, de distintos planos en los que nosotros nos movemos, para que realmente, bueno, pues la juventud entienda que esto es de todos
que también tienen que ser parte, que igual no se sienten parte, que es parte bonita de lo que interesante, realmente... lo que se sientan parte. Tienen que sentirse parte construcción, parte realizada. Los problemas efectivamente han salido aquí. Deben abordarse de raíz. Creo que tenemos conocimiento. Pablo, y esa raíz, muchas veces te dirán, eso está en casa. Esto viene desde la propia casa de cada uno, desde la familia. Efectivamente, pero bueno, yo creo que la respuesta a todas las dudas que se han, o sea, las cuestiones, ¿no? Creo que es bastante simple y es una reconciliación generacional, porque ahí soluciona la exclusión de la juventud de la sociedad y de las personas jóvenes que están intentando entrar en el mercado laboral. Yo creo que es muy clave el tema de económico. Hay quien dice, ¿no?, que te condiciona más tu código postal que tu código genético a la hora de desarrollarte como persona. Yo creo que es la clave. Una persona joven no va a poder tener un proyecto de futuro de vida, no va a poder plantear una familia con el impacto de la natalidad que eso conlleva, no va a poder independizarse. Tenemos un país ahora mismo, ha salido antes el tema, ¿no?, los 500, 600 euros. Es que esa precariedad también hace que los expulsemos del sistema. Es que hay que enfocarse en eso. Es que debemos priorizar eso también. Necesitan un futuro, necesitan unas alternativas, pero les debemos dar los recursos suficientes. La sociedad no nos puede excluir del sistema y los estamos excluyendo. Juventud, divino tesoro y también el futuro. Pablo, David, que ha sido un placer hablar con vosotros, charlar. Hubiéramos estado mucho más rato, pero ya veis que no tenemos tiempo para más, así que os emplazamos para otra vez. Y es que ricasco. Gracias a vosotros. Y si les dijéramos que Corella fue, aunque por poquito tiempo, sede de la Corte Real de España, y si también les ponemos de paso los dientes largos con este lomo de ciervo, todos los secretos de nuestra ciudad más barroca en unos minutos. Y hablando de secretos, ¿se han preguntado alguna vez cómo funciona un mercado por dentro? A nosotros, que nos gusta más un salseo que otra cosa, hemos enviado a Nerea, al del segundo ensanche, para ver de primerísima mano cómo funciona uno. Vean. Bienvenida al Mercado Municipal del segundo ensanche de Pamplona. Diego, ¿desde qué hora lleváis aquí? A las 6:30 abrimos todos los días nuestras puertas, donde los primeros comerciantes de las secciones, sobre todo de pescadería y carnicería, empiezan a hacer sus preparativos. ¿Durante cuántos años lleváis haciendo esto ya? Pues el Mercado del Ensanche es el segundo mercado municipal de Pamplona, que se abrió para dar cobertura a los barrios de los ensanches después de que estuviera en primer lugar el Mercado de Santo Domingo, y llevamos aquí en el barrio desde el año 1949. Como es tradición, muchos de ellos ya son terceras generaciones. Sus abuelos eran los que comenzaron allá en esa época a vender los primeros productos. ¿Cuáles son los objetivos o principios que persigue el mercado? Pues los mismos casi que desde sus inicios, continuar posicionándolo como venta de producto de cercanía, kilómetro cero, intentar trabajar el tema de la sostenibilidad, el medio ambiente, que es en el que estamos muy concienciados. Todo el pescado y la carne que se tira a esta zona, que es la zona de recogida de residuos, donde hacemos la separación por papel y cartón, materia orgánica y plástico. Aquí tenemos lo que sería la entrada a comerciantes, ¿vale? Y esta puerta, si la gente viene antes de las 6:30 de la mañana, viene con su tarjeta, que se les reconoce, queda marcado quién es la persona que ha entrado, entra por aquí y accede al mercado. Diego, ¿desde qué hora llevas tú en pie? Desde las 5:30 de la mañana. A las 6:15, 6:30 ya estamos aquí. Sacamos el género de la cámara que tenemos fuera, lo metemos adentro y empezamos a montar el mostrador. Vamos a abrir. Ya como las puertas del mercado están abiertas a las 6:30, la gente puede entrar ya cuando quiera y empiezan los clientes a venir a comprar. Pero a las 6:30 no. A las 6:30 no, pero a las 7 te encuentras a alguien por aquí, ¿eh? En tu caso, ¿desde cuándo llevas trabajando aquí? Desde marzo de este año. O sea, poquito. Yo soy el nuevo del mercado. Hice aquí una sustitución de medio año trabajando para un carnicero de aquí. Me gustó mucho el mercado y me decidí a ello. Hoy traigo el pescado de Pamplona, de aquí, de la lonja de Comiruña. Nosotros vamos 2 veces a San Sebastián a por el pescado. Y nada, voy haciendo poco a poco. ¿Cuántos años lleváis en la pescadería? Aquí llevamos 23 años. Yo realmente no soy pescadero, lo que pasa es que mi mujer sí ha trabajado toda la vida dentro de un mostrador. Empezaron a venir los hijos y bueno, aquí el marido, bueno, se tiene que hacer cargo del negocio familiar porque funcionaba muy bien mi mujer. Entonces yo cogí una excedencia en mi trabajo y hasta ahora, 23 años de excedencia que llevo ya. Aquí con el carrito del helado. Este es el del helado, ¿ves? Con el hielo.
Tenemos pedidos vía teléfono, vía WhatsApp y luego tuvimos una página web. Lo que pasa es que la pandemia la tuve que quitar porque se nos colapsó. Teníamos una media de 200, 300, sí, todo colapsado. ¿Ves? Me va trayendo todo lo nuevo. Esto es lo de limpiar, entonces esto va abajo. Eso lo ha traído ahora, cariño mío. Eso es limpio, eso es para aquí. Madre mía. ¿Al revés? ¡Ah, me he pinchado! ¡Ah, producto fresco! Bueno, Nelly, y ahora que ya tenemos todo listo, ¿qué toca? Pues nada, Nerea, a esperar a que vengan los clientes. Los ingredientes de calidad y cercanía son la base del concurso de cazuelicas. Y hoy cocinamos la ganadora de la última edición. Lo primero de todo, zorionak por haber recibido el premio a la mejor cazuelica de 2022. ¿Cómo sentís? Bueno, pues muchas gracias. La verdad que, joder, para empezar no nos lo esperábamos para nada, porque joder, nosotros con llegar a la final ya para nosotros era el premio que esperábamos. Aunque bueno, es decir que mi compañero Jaiz desde el minuto 1 esperaba ya que fuéramos ganadores, estaba muy confiado. Entonces, Isaac, me tienes que comentar cuál es la cazuelica ganadora, o sea, qué es lo que lleva. Es un solomillo de jabalí con un puré de tubérculos de salsifí, luego le hemos puesto una reducción en la salsa de su propio jugo, unas perlitas de pacharán y mora que hacemos, unos chips de chiribía y un poco de rebozuelo salteado de sisaori. ¿Y es algo que teníais claro, que queríais utilizar el jabalí como ingrediente principal o se fue ocurriendo sobre la marcha? Sí, a ver, aquí en el Ultramar tradicionalmente en semanas de pincho, en semanas de cazuela siempre hemos ido por la caza. Claro, no nos podemos olvidar del vino, porque es también parte del premio, ¿no? ¿Cómo lo habéis elegido para que maride bien con este plato? Bueno, nosotros trabajamos siempre con Bodegas Ledea, que es de la zona de Liédena, entonces es una zona donde también hay mucha caza. Entonces son vinos de garnacha sobre todo y lo teníamos como muy a tiro, porque la garnacha y la caza la verdad que hacen una pareja perfecta. Vamos a marcar esto un poquito, simplemente que coja color por fuera. Y luego le cortaremos en la tabla y sacaremos las lonchitas. Lo sacamos, entonces ves cómo está por aquí todo rosadito. Este es el punto que queremos. 3 lonchitas por cazuela es lo que solemos poner. Y ya solo quedaría el montaje. Ahora nos ponemos con el montaje, eso es. Ponemos un poquito de la base del puré de tubérculo, un par de cucharaditas. Vale. Un poquito de la seta troceada. Un poquito más, ahí lo ponemos. Ahora montamos lomo, un poquito de la salsa, eso es, luego las perlas de caviar, no muchas, para que no pierda el sabor, así, y 2 o 3 chips de chiribía, y ahí lo tenemos. Y ahora solo queda probarla. Ahora solo queda probarla, esperando que os guste, claro. Pero también con el vino, ¿verdad? Que esto... Hombre, por supuesto, esto sin vino no tiene sentido ninguno. Bueno, tenemos aquí el premio, el vino, la cazuelica, todo lo importante está en la mesa. Aquí tenemos todo el pack, el diploma que nos han dado, el trofeo, el vino con el que hemos maridado y marinado también la carne y la cazuelica. Y solo nos queda que nos deis el visto bueno. Venga, cuchara en mano, ¿cómo probamos este? Hay que coger un poco de todo, ¿no? Un poquito de todo, así, un A ver. poquito. Oye, por muchos premios más. Onegin. En Navarra somos muy, pero que muy de vino, tanto que además de bebérnoslo también lo utilizamos para pintar. Y si no, que se lo pregunten a nuestra siguiente protagonista, que copa en mano nos obsequia con la siguiente obra de arte. Las pinturas con vino surge un día que estaba pintando con acuarelas. Vi una botella que estaba colocada en la estantería y se había quedado picado el vino. Entonces dije, bueno, vamos a intentar darle una segunda vida a este vino y utilizarlo. En ese momento estaba yo dibujando, entonces lo cogí una copa de vino y empecé a dibujar simplemente para experimentar y para ver qué sucedía. El vino es un material muy vivo, entonces pintar con un material que es tan difícil de controlar, tengo que estar muy concentrada y echar muy poquita cantidad, muy poca, e ir poco a poco trazando lo que tengo en la cabeza. Mucho pulso, es más la precisión y las cantidades, cómo medirlas, dónde echarlas, que el tener mucho vino.
Yo principalmente utilizo vino tinto, porque es el que más cuerpo y más color tiene. He estado probando también con vinos blancos y rosados, pero no cogen esa intensidad y ese contraste que yo quiero conseguir. Y así salen colores más claros, si está el vino igual más picado, colores mucho más vivos e incluso como si fuesen destellos de luz tipo purpurina. Y me parecía curioso ese vino que tú cuando haces una cata o lo bebes en un bar o en un restaurante, que dura unos instantes porque luego ya lo bebes y desaparece, intentar inmortalizar ese momento, incluso ese color, esa forma, en un cuadro. Entonces, poder tener un recuerdo de ese vino, de aquel año, entonces tú ya lo tienes grabado en un cuadro. Generalmente se hacen en un día, pero luego se van retocando durante unas cuantas semanas. El dibujar con una copa, la verdad que es algo que nadie te puede enseñar o es muy difícil y sobre todo de practicar. Que yo sepa, en internet no he encontrado ninguna que dibujase una chica argentina, pero que tiene técnicas muy diferentes a las mías, pero imposible encontrar algo. En muchos de los cuadros son bailarines y bailarinas, luego hay otra parte que es más de rostros, son más tipo retratos, y luego hay otras que son objetos más estáticos como jarrones, platos. El objetivo era intentar crear una conexión, entonces dije, qué mejor sitio que una bodega que se dedica al vino, a realizar el vino, exponer una obra de arte realizada también con ese mismo vino. ¿Qué has pintado? Lo que estaba en mi cabeza era una chica con unas piernas saltando y creando un salto de ballet y la falda y el tutú que vuela hacia atrás. Pero luego yo quiero que la gente vea lo que quiera. Por eso los cuadros que he realizado no tienen un título. Así doy un poco pie a que cada uno imagine lo que quiera que sea y no le pongamos ningún límite de qué es lo que hay que ver. Su vida y obras son admiradas en el mundo entero. El filósofo Daniel Innerarity recibe el Premio Nacional de Investigación y en la entrevista de la semana en Navarra Hoy se atreve con todo. Y mira que nos gustan los entrevistados con premios y te vas a hartar de premios. Daniel, ¿cómo estás? ¿Kaixo? Kaixo, eskerrik asko. Pues muy contento porque yo fundamentalmente soy un investigador y dentro de los premios de investigación es el premio más destacado, ¿no? Y primera vez, además, que en el área de humanidades se lo dan a un filósofo. Quiero pensar que supone un cierto reconocimiento de que la filosofía tiene un papel que jugar en estos momentos del mundo tan confuso, tan complejo. Es un reconocimiento a la trayectoria, pero también un premio a los tuyos, a tu familia, que te ha ido acompañando durante estos años. Sin duda, ¿no? Es un trabajo muy solitario, es un trabajo de muchas horas, de corredor de fondo, de mucha paciencia. Yo me he recorrido bibliotecas del mundo, he cogido a la familia y me la he llevado a Alemania, me la he llevado a Francia, y también ellos me han acompañado en ese proceso y en las largas horas que uno se pasa estudiando, ¿no? Hablas del estudio, hablas de horas de investigación y, sin embargo, buceando también para preparar la entrevista, me quedé un poco con esta cara casi azulada, blanca, al escucharte o al leerte, que no te gustaba la palabra divulgación. Es que la palabra divulgación da a entender que uno está en una tarima muy alta y tiene a bien ocasionalmente descender al campo de los mortales y rebajarse y explicarles a la gente corriente lo que uno sabe. Como desde la atalaya, ¿no? Exactamente, es una visión un poco vertical, ¿no? Como se suele decir en el lenguaje coloquial, que es una expresión que me horroriza, ¿no? Te lo voy a contar para que lo entiendas, ¿no? O te voy a explicar para que lo entiendas. No, eso. Y quizás, Daniel, no estamos en una época en la que todo va tan rápido, tan instantáneo, todo es tan de consumo tan rápido, y quizás no es un momento de explicarle mejor a la sociedad las cosas de una forma más sosegada, más madura, para que esto llegue, para que cualquier mensaje cale más hondo. Por supuesto, pero de entrada es un momento para que hagamos buenos diagnósticos de la realidad, buenas descripciones de la realidad. Pero todo caduca muy rápido, porque uno lo cuenta, uno lo explica, incluso con cierta pedagogía, sí, pero expira. Sí, y eso se paga caro también, porque
atendemos muy poco a los cambios de fondo. Pensamos que ya se ha pasado la pandemia cuando todavía no hemos hecho las reparaciones sociales, las transformaciones educativas, medioambientales que tendríamos que hacer para que esto no se repitiera o se repitiera de otra manera. Vamos a abrir un melón. Hablamos ahora de la sociedad. ¿Cómo ve ahora mismo la sociedad, la convivencia? Bueno, veo de entrada una sociedad mucho más plural que la sociedad de mi juventud, con más matices, con más diversidad, con más capacidad de distintas personas de hacer valer sus derechos. Es verdad que hay una gran polarización y que los extremos en el corto plazo tienen todas las de ganar en la batalla política y mediática. Sí, el cuerpo a cuerpo inmediato, ¿no? Sí, y llamar la atención, etcétera, ¿no? Pero hay veces que uno escucha o lee este tipo de declaraciones y sí que entran ganas de irse al monte, ¿eh? Sí, desde luego. Yo me voy al monte todos los fines de semana y me enseña mucho la montaña de que las cosas se ganan con lentitud y con tranquilidad. Con tanta rapidez no se divisa bien lo que pasa en la realidad. No se digiere, se engulle todo. Claro, y no se ve bien lo que está pasando. Prestamos atención a lo más visible, a lo más radical, a lo más drástico, a lo que hace más ruido, pero igual lo más real no es lo que hace más ruido, sino lo que está cambiando de fondo de una manera imperceptible. ¿Qué ha pasado para que la derecha, que tradicionalmente venía del autoritarismo, de la tradición y de la restricción y de la obediencia, ahora mismo se ha convertido en una derecha casi libertaria, ¿no? Cuanto más de izquierdas eras, más obedecías. Cuanto más de derechas, más cuestionabas las medidas contra los contagios, ¿no? Pero al mismo tiempo eso conecta con una sociedad que está cansada de la lista de prohibiciones. Ve a ciertos líderes con mensajes siempre negativos, ¿no? La transmisión de la idea de que gozar en libertad con otras personas es muchísimo mejor que la manipulación o que el abuso, ¿no? Y hablando de esa política, el panorama de Navarra, ¿cómo lo ves? A unos meses de las elecciones, que queda muy poco. Yo lo veo bien. Yo que estoy acostumbrado a perder las elecciones hasta hace muy poco y a vivir en una Navarra en la que me sentía excluido y sentía que la gente que pensaba como yo y que quería vivir como yo éramos ciudadanos de segunda categoría. Hemos entrado en las instituciones, hemos gobernado a unos niveles, a otros, estamos gobernando. La izquierda y los nacionalistas colaborando en un mismo gobierno sin que se produzca ningún diluvio universal como nos anunciaban. Yo creo que esto es una lección importantísima que realmente ha venido para quedarse. Estamos en una situación en la que la clase política y la sociedad parece que hay una brecha abierta, y diría yo que más que nunca, porque hay un desinterés grande por la política, lo dicen las encuestas. No me parece tan grave que la política deje de ser algo interesante. Probablemente además o tan interesante, tan emocionante como era en otra época. Yo recuerdo, yo viví la transición, el final del franquismo, y recuerdo que aquello lo vivíamos con una emoción, con un tono épico, que afortunadamente diría no es lo propio de la vida institucional corriente. Y ahora mismo más bien entendemos la política como un puzzle complicado donde hay que transaccionar muchas cosas, donde hay que hacer valer el criterio de los técnicos, la voluntad popular, la representación plural de los intereses. Ahora además parece un reality show todo en televisión, porque se hace el minuto y resultado con trincheras, como un partido de fútbol, parece muchas veces. Sí, bueno, y ahora lo vamos a ver, de aquí a mayo vamos a ver cómo todo esto se va a tensionar más. Yo suelo decir que la política tiene un elemento de representación, no solo en el sentido político, sino en el sentido teatral. También los actores posturean, simulan un enfado que realmente no tienen, generan unas expectativas que saben que a lo mejor no pueden cumplir. Haríamos bien en adquirir respecto de la política esa madurez que tenemos cuando vemos una obra de teatro, que no salimos a defender o atacar a alguien porque ha insultado a otro. Sabemos que se trata de una representación. No tenemos tiempo para más, Daniel, nos quedaríamos días casi, pero a gusto hablando, charlando de muchísimos temas y muchas cosas. Prometemos continuar con esta charla seguramente fuera de aquí, pero que ha sido un placer tenerte en Navarra Hoy, en Euskal Telebista. Benetan, mila esker. Eskerrik asko, Amaiur.
saben lo que es el veroño, lo conocen aquí de toda la vida, lo hemos llamado el veranico de San Miguel, aunque sin embargo muchos y muchas en casa se preguntan cuándo nos pondremos la chaquetica. Eso sí, también nos cuentan que echan mucho de menos el frío y la lluvia. Veronio. El veroño. No, ¿alguna planta será? Pues sí, estamos así. Calla, calla. Otoño, verano, no sé lo que es esto. El veranico de San Miguel será. De San Miguel y de todo Nafarroa, porque las temperaturas han alcanzado los 27 grados esta semana. Yo no saco ni jersey ni nada y ya está. Esto que es muy finico y manga corta y listo. Porque esto es muy raro. Hace mucha calor, nos hemos quitado otra vez la manta de la cama. O sea, yo recuerdo los años 90 en los cuales en agosto llegaba la colección de abrigos y la gente se peleaba por ya tener su abrigo para el invierno. Pues al final, claro, la gente se quiere dar caprichos, entonces está buscando esa prenda que ni sea tan invernal ni sea tan de verano. Como todo este cambio climático está haciendo que el fabricante fabrique un producto más atemporal en cuestión de grosor, nosotros también hacemos lo mismo. Compramos un producto que al final sea un poco atemporal con respecto a la temperatura. Y mientras el sector de la moda se transforma para adaptarse a esta nueva temporada, hay otros que aprovechan estas temperaturas para seguir vendiendo. A un heladero solo puede que agradecer. Ya otoño se estira mucho y sí que a nosotros eso nos favorece. Hace 15, 20 años entraba septiembre, empezaban a entrar las brumas del mar, empezaba a llover, chirimiri, bajaban las temperaturas y ya se había acabado el verano. El buen tiempo es el que hace que la gente se anime a salir y sale, y yo creo que no solo es helado, somos ocio. Tiempo buenísimo, y como en Pamplona sabemos que antes o después, cuando venga el tiempo cuesta salir de casa, pues está todo el mundo en la calle. Estaría mejor lloviendo y el tiempo que corresponde, pero bueno, como está bueno, pues hay que aprovechar, pero ya llegará el mal tiempo ya. Sí, a nosotros sí, pero para el campo creo que es malo. Esa es la otra cara de la moneda. El campo se resiente. Pues se ve que los frutos, en vez de tener un tiempo de maduración de 20 días, pues maduran en 10. Pues digamos que se acortan los ciclos. ¿Qué hace? Pues hace que el fruto pese mucho menos y que sea de mucha peor calidad. Tomate, por ejemplo, pues ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Pues que al final del ciclo del tomate, que es cuando entra el otoño, finales de verano, pues ha hecho unas temperaturas también muy altas y se ha madurado muy rápido el tomate. Y ha habido mermas en producción, pues por eso mismo. Igual podemos hablar en torno a un 20%, 25% por ahí. Son las consecuencias de unas temperaturas que parecen no dar tregua. Y si creían que ya lo habían visto todo, no se pierdan nuestro resumen semanal de actualidad en los siguientes 60 segundos. Esta semana el Gobierno de Navarra ha aprobado el anteproyecto de presupuestos generales para 2023, que asciende a 5.700 millones, un 9% más respecto al año anterior. Estamos en puertas de los cuartos presupuestos generales consecutivos. Se están produciendo avances significativos. Lanean jarraituko dugu datozen egunotan. Sarai ha conmemorado el Día del Cáncer de Mama y reclamado una atención integral para sus pacientes. Necesitamos una atención centrada en el paciente, en todos los aspectos, que no se estigmatice a la paciente. Asimismo, ha presentado la 11ª carrera solidaria contra el cáncer de mama, que se celebrará el próximo domingo 30 de octubre. Y el Ejecutivo Foral ha declarado lugares de memoria histórica el Memorial de los Centros de Detención y la placa de homenaje a las personas fusiladas de Iruña y la escultura por la memoria del Parque de la Raga. Con estos 3 lugares ya son 20 los lugares de memoria histórica. Hay que promocionarlos y transmitir valores de paz y convivencia desde el recuerdo violento de lo allí vivido. Les ofrecemos un plan, un muy buen plan, diría yo. ¿Qué les parece si viajamos en el tiempo y nos instalamos en pleno siglo XVIII? Pues muy atentos, porque Corella celebra sus jornadas barrocas y a Joana, que no le gusta perderse ni una, la hemos enviado de escapada. Buenas, caballero. Buenas, Joana. Pero qué elegante. Somos la ciudad del barroco. Qué menos que vestidos de barrocos, ¿no? ¿Qué menos va a ser? Me ha fallado el look. A ti te ha fallado un poquito el traje, sí, vas un poquito más moderna. Ahora precisamente vamos a visitar la clásica calle barroca, calle estrecha, calle típicamente con el ladrillo macizo aplantillado, los escudos ya muy deteriorados. Las familias de muchísimo poder pues usaban el ladrillo porque el ladrillo es muy fuerte. El material de los pobres pues era la arcilla y la paja. La abundancia del barroco es impresionante. Corella es barroca de por sí, como os digo. Con Tudela y Pamplona eran de las ciudades más importantes que había en Navarra en aquellos tiempos. Aquí tenemos el retablo mayor de lo que fue el convento de las Madres Benedictinas,
que es un retablo barroco, lo mandó construir José de Armendáriz. Fue el caballero más importante de Navarra en aquellos tiempos. Aquí tenemos una anécdota, que aquí tenemos la momia de Bartolomé Lope de Cásera. Y aquí hay una cosa muy curiosa. Cuando compró el convento la familia Rese, Arteta, lo convirtió en museo. Sí. Y en los años 90 se cerró para adecuarlo a las nuevas normas y, entre otras cosas, hicieron unos baños. Pues en esos baños, un albañil de Corella, picando entre dos paredes, apareció el cadáver de un hombre. Y fue un verdadero escándalo. Resulta que una de las fundadoras del convento fue Luisa del Castillo y Osorio, que era una mujer de Toledo sumamente rica. Y cuando vino a Corella a fundar el convento, entre otras cosas, para incorporar su fortuna al convento, pues unas condiciones, quedarse de monja aquí y traer el cadáver de su segundo marido. ¿Qué os parece? Pues me parece, vamos, que se habría pegado un susto Bueno. aquel albañil del que me habla. Me decías, José, que una de las máximas expresiones del barroco en Corella es su arquitectura. Exactamente, Corella es barroca de por sí. Pero esto es la Corella barroca, sí parece que lo habéis metido en la secadora, que se os han encogido. A ver, estos son obras de unos corellanos impresionantes, que lo hace esto por amor al arte, nunca mejor dicho. Tenemos réplicas de la iglesia de la Merced, tenemos la parroquia del Rosario, el Palacio de los Aguado, la casa de los marqueses de Bajamar y condes de la casa Laquerty, y aquí tenemos la casa de las Cadenas. Y esto es ya en tamaño natural, ¿verdad? Exactamente. De junio a octubre de 1711 aquí estuvo alojado la familia real. 4 meses siendo Corella la sede del gobierno de España, la sede de la corte real. Sí. Y me siento súper orgulloso de aquello, porque Corella era la capital de España en aquellos tiempos. Y pasamos de vivir como reyes a comer como uno de ellos. A la época del barroco, el siglo de oro, se empezó a hablar mucho de cocina, a escribir grandes libros y tenemos mucho testimonio de ello en Quevedo, Quijote. Nosotros vamos a hacer un lomo de ciervo adobado, acompañado con unos hongos y un poquito de membrillo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la cocina barroca, ¿no? ¿Qué es lo que se comía por aquel entonces? Bueno, aquel entonces se comía pues de todo, desde carne doméstica, aves, caza, mucho guiso, hacían grandes cominolas y es una cocina de abundancia. Hemos cogido un lomo de ciervo, vamos a hacer un adobo con pimentón, laurel y ajo y aceite de oliva. Y luego es muy sencillo, lo haremos a la plancha y lo acompañaremos con un poquito de hongo. Bueno, vamos a probarlo. Si se comía así en el barroco, prefería haberme quedado entonces. Ahora tenemos lo del barroco y lo de ahora. Se han quedado con todas las ganas de probar este plato de lomo de ciervo, ¿verdad? Pues no se preocupen porque dentro de 7 días volvemos con platos tan ricos como este y también con toda la actualidad y con todas las noticias, porque lo que pasa en Navarra se queda en Navarra Hoy. ¡Hasta Burgón!